obviamente cargada de economía, una semana en la cual se discute qué quiere hacer Milei y si le va a salir en medio de las consecuencias sociales que ya estaban a la vista, pero que empiezan a traducirse en números. El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo el viernes con la CEO del Citigroup, ni más ni menos que con Jane Fraser, junto al jefe de gabinete, Nicolás Pose, a quien nosotros, la CEO del Citigroup, ya le conoce la voz. Nosotros no tenemos el gusto todavía, pero este tándem, Pose y Caputo, es el tándem que lleva adelante la fiesta. Según decía, más o menos a la misma hora, el presidente Javier Milei por radio, los bonos volando, el riesgo país cayendo, la brecha de vuelta en niveles inferiores al 30%, cosas que ya hoy se revirtieron en parte con el comportamiento de los mercados de hoy, pero que a Milei le alcanzaron para decir que esto es una fiesta. Una fiesta para los que no están siendo objeto de un ajuste inédito, sobre todo por su velocidad, por su vértigo, por el carácter de shock que tiene. Pero una fiesta que está ocurriendo, créanme, en los bolsillos de aquellos que recibieron la gran transferencia de recursos que implicó la devaluación. Quien vive de un ingreso fijo, hoy esté en blanco, en negro, en el Estado, en el sector privado, donde sea, todavía espera. En el mejor de los casos, si está en un gremio muy poderoso, tuvo recomposiciones que más o menos compensaron el pico inflacionario de diciembre. Pero nada hay todavía sobre la inflación del 20% de enero, nada hay tampoco sobre febrero y nada había hasta hace un ratito sobre el salario mínimo. Caputo, el que recibió a la CEO del Citigroup el viernes, sonriente, hace un ratito habló. También es muy selectivo a la hora de dar entrevistas, solamente se las da a quien le garantiza que no le va a repreguntar demasiado, pero hace un ratito habló y dijo un par de verdades. Dijo que no existe precedente en el mundo de lo que hicieron en términos de licuación del gasto y de reducción del déficit a lo bruto, dejando de mandar alimento a los comedores, que los primeros meses siempre dijeron que iban a ser durísimos. Ahora vamos a ver ese horizonte temporal, si es de meses nada más o de cuánto. Y también, sin darle crédito, citó a Margaret Thatcher. Dijo, no hay alternativa. Esto es como cuando a un cirujano viene la familia y le dice, pero doctor, ¿no se puede morir el paciente en la operación? Sí, pero no hay alternativa. Bueno, eso es viejo. Es de Margaret Thatcher, de principios de los 80, cuando incluso le puso una sigla a eso. There is no alternative. TINA. No hay alternativa. Pero Caputo también hizo un adelanto. Dijo que en las próximas horas suben el salario mínimo. Escúchalo. ¿Pero qué va a pasar con el salario mínimo? ¿Lo van a fijar? Sí, lo vamos a fijar. Sí, lo vamos a estar fijando entre hoy y mañana. Está en los niveles más bajos de hace 20, 30 años. Sí. Igual es un valor de referencia el salario mínimo, ¿no? Pero sí. La suba va a ser mucho menor que el 85% que pidieron los gremios para compensar la estampida inflacionaria entre noviembre y febrero. Pero es curiosa, porque el propio Milei, el mismo viernes, cuando dijo que estamos de fiesta, había dicho que no lo iba a hacer. Escúchalo. No, pero yo digo, o sea, no creo en que un político pueda determinar un precio a mano. O sea, no vas a emitir un decreto con el salario mínimo. Ni se te ocurra. Ni se me ocurra. Un decreto, yo voy a emitir un decreto fijando un precio. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio? No, dice, no creo en eso. De vuelta, ideologizando como ha hecho tantas veces durante la campaña con éxito. Ahora, su propio gobierno, es re loco, pero arrancó fijando un precio. Escúchalo. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. Lo escuchó bien, ¿no? Repetilo, diré. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial.
tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. Usted en enero. Es loquísimo. El presidente dice que está en contra de sus ideas, la de fijar un precio desde el Estado, por decreto, a mano, lo dijo de distintas maneras, pero el ministro es lo que hizo. Y lo loco también es que fijando ese precio, fijó todos los demás. Porque es cierto que veníamos con alta inflación, pero duplicó ese ritmo y a partir de ahí empezó la licuación del gasto, pisando toda forma de aumento, sea de jubilaciones, de sueldos en el sector privado o en el sector público. Ni que hablar los planes sociales, ¿no? Que es lo que tiene en vilo a más de 1 millón de personas que tienen sus saberes mensuales atados a este salario mínimo. Y que el viernes el presidente dijo, yo no lo voy a fijar. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, qué laudo saca finalmente la Secretaría de Trabajo. Ahora, de lo que se jactó Caputo, hace instantes nada más, es de haber hecho el ajuste más fuerte de la historia. En enero, de hecho, y esto es lo que presentó como una fiesta el viernes por la noche, tuvo superávit financiero por primera vez en 12 años. Superávit financiero quiere decir que le sobra de lo recaudado para el pago de deuda y todavía sobra plata. Claro, lo que pasó en enero fue esto. La inflación fue del 254% año a año. Los ingresos crecieron un poquitito más que eso, 256%, sobre todo porque se recaudó mucho más por el impuesto país y por retenciones a partir de la devaluación, de que liquidaron toda la cosecha del año pasado en un mes. Pero los intereses de la deuda aumentaron 346%. Para compensar eso que aumentaron los intereses de la deuda, mucho más que la inflación, o sea, destinó el Estado una porción mayor de lo que recaudó a intereses de la deuda, lo que tuvo que hacer es recortar fuertemente los demás gastos. Estos demás gastos, donde están los sueldos, donde están los pagos a jubilados, donde están los alimentos para comedores escolares, crecieron menos de la mitad de la inflación. Y si hacemos un poco de zoom, vemos el ajuste y los lugares donde más alarmantemente recortó. Fíjate, acá tenés los ingresos y los gastos. La semana pasada mostramos algo de esto. Fíjate, los impuestos ligados al tipo de cambio, esto es un trabajo que hizo el Observatorio de Política y Economía Nacional, OPEN, que discriminó los impuestos ligados al tipo de cambio y los ligados a la actividad. Los ligados al tipo de cambio, acompáñame, aumentaron en una muy importante cuantía, casi en 1 billón de pesos. Ahí está el impuesto país, ahí está retenciones. Los ligados a la actividad, en cambio, cayeron cerca del 10% en términos reales. Ahí está, por ejemplo, el IVA, que sigue al consumo, que se desplomó en enero porque no hay plata. Y ahí están también todos los otros impuestos que marcan el pulso de la actividad. Por ejemplo, los aportes patronales. El ritmo de empleo está replicado por esa recaudación. Vení, seguime de vuelta. El gasto social, jubilaciones y programas, es el que tuvo el peor recorte. El Estado gastó más del 30% menos en términos reales y por eso ahí está en rojo. Eso que ves ahí es el ajuste, lo más duro del ajuste, lo que sobrellevaron los jubilados en sus lomos, en sus espaldas. Abajo ves las transferencias a las provincias. Eso que está en amarillo, bueno, son las transferencias a las provincias. Y abajo los subsidios que están en naranja porque se recortaron más que las transferencias a la provincia, pero menos que a los jubilados. Al que le recortaron subsidios, por ejemplo, es al que le aumentó el boleto de 50 a 70, después de 70 a 270 y ahora no sabemos a cuánto a partir de la eliminación de los subsidios para las provincias. A las provincias les recortaron obra pública, básicamente, y ahí es donde están como contracara los despidos en las empresas contratistas. Ahí están las obras paralizadas también, por supuesto. Este ajuste del que se jacta Caputo es el que está frenando la actividad.
Lo definió Carlos Melconian con la crudeza que lo caracteriza. Dijo, esto es un ajuste de carnicero. Están pisando la caja y no hicieron ninguna reforma estructural que permita pensar que de acá a 6 meses este ahorro se vaya a consolidar. ¿Por qué? Bueno, porque los colectivos dejarían de andar, porque las tarifas se irían a 100.000 pesos en lo inmediato, las facturas de gas y de luz, porque dejarían de andar las escuelas, porque si no se paga de vuelta como pasó en enero el fondo de incentivo docente, cada docente va a cobrar 30.000 pesos menos en su recibo de sueldo en todo el país. Bueno, Melconian empieza a mirar, como muchos economistas que al principio la vieron, empieza a mirar con más desconfianza el programa de la licuadora. ¿Por qué? Bueno, porque es todo licuadora, es eso, es que se encarezca todo y que empresas y Estado pisen los gastos, en algunos casos ni siquiera mandando lo más elemental. Ahora, ¿puede la recesión frenar los precios sin un caos social? ¿Es posible que esto ocurra? ¿Le puede salir bien? Bueno, que hay recesión es algo innegable. Ya en diciembre, un mes al que a Milei solo se le pueden imputar 20 días y no de la totalidad, ya en diciembre asistimos a una caída del uso de la capacidad instalada en la industria inédito. Bajamos a niveles que solo habíamos tocado en la pandemia, acá, en 2020. Ese nivel, 55% de ocupación de la capacidad instalada, es mayor que el peor que tuvimos en 2021 y solamente estuvo la industria funcionando casi a la mitad, a media máquina literal, durante la pandemia cuando cayó y perforó un poco incluso ese nivel. Nos lo contaba Adrián Mercado, las pymes industriales están tasando sus máquinas para venderlas. Es lógico, tienen 1 de cada 2 desocupadas. Y esto es algo que ocurrió muy abruptamente, en parte porque esos empresarios pymes ya la vieron, esta, en 2016, cuando se les cayó también el consumo y muchos terminaron fundiendo por no haber adecuado su estructura a tiempo. Claro, vos lo ves y decís, bueno, está la capacidad instalada para rebotar rápido. Pero cuando te cuentan que después que rematan esas máquinas, decís, bueno, no sé si la capacidad va a estar para rebotar rápido. Además, al gobierno no le importa que rebote. El gobierno quiere una recesión lo más fuerte posible para frenar los precios. Y ahí es cuando empieza a quemarse la biblioteca del Fondo Monetario. Eso en Argentina no pasó nunca. Ahora vamos a ver en qué circunstancias ocurre, pero así a los fondos monetarios no pasó nunca. Lo que tenemos son indicadores de que la recesión avanzó con toda en el primer mes del año. Esto, por ejemplo, lo recopilamos de las ventas minoristas de CAME. Ahí tenés, ese último es un número negativo también, menos 28,5 debiera decir en enero. Tenés la recaudación de IVA, tenés la recaudación de aportes personales, la recaudación de... Estos son los impuestos que te decía están atados a la actividad económica. Todos cayendo brutalmente. Ahora, ¿se frena la inflación? Nosotros solemos mostrar el indicador semanal de alimentos y bebidas que hace LSG, la consultora que fundó Martín Lustó, alguien que hoy en el radicalismo está más cerca del oficialismo que de la oposición. ¿Qué muestra las últimas 2 semanas? Mirá ese repunte. Después de haber tocado un 1% que entusiasmó sobre fin de enero al equipo económico, se fue al 3,4 en la primera de febrero y al 4 en la segunda. Milei dijo el viernes que los indicadores de alta frecuencia le daban que estaba estable en 10% la inflación en febrero. Después del 20,6 que les dio enero, que dicen es para festejar porque fue menos que el 25,5. Ahora, esto no muestra que vaya a ser del 10 en todo el mes. Es más, solo alimentos y bebidas marca 12 en las últimas 4 semanas, y esto sin contar los aumentos de luz, que ya rigen. Hoy lo anunciaron y completaron el anuncio, más aumento todavía, ya rige para la luz desde el 1 de febrero. Bueno, en marzo entran los de gas, después se van a indexar, se van a actualizar mensualmente. Veremos si esto se mantiene o
como sospechamos muchos, si repunta de nuevo y vuelve ahora a dar el poder adquisitivo de los salarios. Fíjate, están por empezar las clases. La Defensoría del Pueblo de la provincia recabó cuánto aumentaron los productos de la canasta escolar. Me imagino que si estás en ese tránsito ya los compraste, pero mirá lo que subieron. El compás de plástico 530%, la regla de 20 centímetros 540%, las zapatillas 543%, el bloc A4 564%. Fíjate, el lápiz negro vale casi 10 veces más que en el inicio de clase del año pasado. La bolsita de papel le hace lo mismo, los cuadernos arriba de 700%. ¿Cuál es el problema de creer que la inflación puede ser frenada porque la gente no tenga plata para comprar? Que los productos que fabrica la Argentina, que produce la Argentina, se consumen acá, pero también se exportan. Fíjate lo que pasó en enero, por ejemplo, con el consumo de carne vacuna, aquí en la Argentina. Acá tenés el primer mes de cada uno de estos años. Fíjate, el 24 marca un consumo equivalente por habitante por año de 50 kilos. O sea, cayó 6% frente al de enero del año pasado, que ya estábamos mal, ya estaba cara la carne. Es más que en enero del 22, cuando todavía no se había recuperado de la pandemia, cuando además habían volado los precios de la carne por la guerra en Ucrania. Pero fíjate, es menos que los 10 años anteriores. No hubo un enero en el que se comiera menos carne, salvo en ese 22 extraordinario de la pospandemia. Y vos me decís, bueno, se come menos carne, entonces por ahí así deja de aumentar, porque el carnicero no vende, porque después al frigorífico le llegan menos pedidos. Mirá lo que pasó, según la Cámara de Frigoríficos, con la proporción de carne exportada por Argentina. Nunca, desde los años 90, nunca había superado el 30% al que ahora llegó. 1 de cada 3 kilos de carne producida en enero se destinó a la exportación. Y acá, de vuelta, se queman los papeles de quien dice no se consume, entonces bajan los precios. Porque acá no se consume, se exporta. Sé que no son las mismas vacas, que hay mercados específicos para cada tipo de animal, para cada tipo de engorde, para cada tipo de trabajo en los campos. Ahora, en el global, este es el número. Y no es algo que venga de ahora, porque viene incrementándose la participación de las exportaciones en la producción, pero ahora mirá el salto que pegó. No es una diferencia de 1 punto, de 2 puntos. Pegó un salto fuerte, que hay que ver cómo sigue, porque lo que hizo este gobierno al asumir fue levantar toda restricción, toda administración del comercio exterior que pudiera proteger la mesa de los argentinos en el sentido de que esté poblada, ¿no? De lo que se pone arriba de la mesa. A ver, la CNN hizo un informe que por pudor no reproducimos porque es material ajeno, pero en donde compararon los precios de Argentina con los de Londres, con los de otras ciudades europeas. Los traducían al tipo de cambio paralelo y mostraban que más o menos las cosas valen lo mismo o más caras acá. Con sueldos, decían ellos, que llegan más o menos a la 10ª parte de los sueldos europeos. Con la misma comparación, sin la producción audiovisual, que insisto, no me parecía reproducir entera, La Izquierda Diario fue a la página de Día por ciento de acá y a la página de Día Descuento de España. Y sacó la cuenta, la misma cuenta. Mirá lo que vale el arroz en España y en Argentina. Mirá lo que vale el pan. Mirá lo que vale la leche. Mirá lo que vale la manteca. Mirá lo que vale el aceite. El arroz ya está más caro acá. El pan también. La leche no por poquito, la manteca no por poquito y el aceite casi lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia que salta a la vista? Allá el sueldo mínimo es 1.310.000 pesos y acá 156.000.
¿Funciona la estanflación? Hay muchas razones para creer que no. No solamente está el aumento de tarifas, que te decía, empezó ahora, se va a profundizar el mes que viene y va a ser en dimensiones arangurenianas. Está el aumento del transporte, el traslado a precios de la nafta y el gasoil, que todavía no terminó de ocurrir, de hacerse durante el mes de enero. Está el factor de si hay otra devaluación. En un ratito lo vamos a discutir con Jorge Carrera, esto último, que fue vicepresidente del Banco Central y que nos va a acompañar aquí en la discusión. Antes, Cristian Girard, el titular de ARBA, a quien le vamos a preguntar, ¿se podía repartir distinto el costo de esta crisis? ¿Se puede financiar distinto el Estado? ¿Hacer algo distinto a pisar y licuar? Ahora, ¿saben quién cree que puede funcionar esta inflación? Algo dejó ver en su documento de 33 páginas la semana pasada. No porque no crea que vaya a tener un efecto cruento y despiadado con la población, pero Cristina Fernández de Kirchner, que hoy cumple años, considera que efectivamente, como pasó en 2002, puede haber una devaluación fuerte como la de Caputo, que fue la segunda devaluación más fuerte de la historia argentina después de la de 2001-2002, y que los precios no aumenten tanto. Cita ese ejemplo, el ejemplo de una inflación del 41% contra una disparada del dólar de arriba del 200. Hay una diferencia importante, que es que en ese año había más del 20% de desocupación y 40 muertos todavía tibios de la represión de 2001 y de la represión de Duhalde en 2002 en el puente Pueyrredón. Tiene un componente político muy fuerte ese no traslado de precios de principios de este siglo. Parece historia antigua, pero no lo es porque estamos en una situación así de límite. Hay quienes sospechan que efectivamente podría pasar que en marzo haya una ola de despidos porque licuaron tanto los sueldos y si ahora además intentan meter la parte desreguladora de los despidos del decreto de necesidad de urgencia que suspendió la justicia antes de marzo, bueno, puede estar todo dado para que el desempleo salte del 7 al 15 y después al 20. Ahora, eso implicaría una dislocación social muy importante, que si se da tan rápido, bueno, no hay registro de que se haya dado armoniosamente nunca en ningún lado. Ahora, ¿qué piensan los empresarios de esto? Es lo interesante. Porque Caputo es apoyado por empresarios como el presidente de la Unión Industrial Argentina, que fue hasta el Vaticano para acompañarlo a Milei, para poner en escena este apoyo. Los empresarios parecen trabajar en tándem a veces con el gobierno en esto de dar 0% de oferta en las negociaciones paritarias o en las salariales, como pasó en la del Consejo del Salario. Y en definitiva, lo que ven con simpatía los empresarios es esa confluencia que la semana pasada no terminó de plasmarse entre el macrismo y la Libertad Avanza. Hubo una cita secreta en Roma que se conoció recién varios días después de que volvió Milei de su gira por Israel y el Vaticano. Esa cita fue con Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Jorge Macri se sabía, estuvo con el presidente de lejos en la ceremonia de canonización de Mama Antula, la primera santa argentina, pero no se sabía que había habido una reunión a solas. En esa reunión, a solas, se terminó de enfriar la idea de la fusión. Lo decían así, con términos corporativos, lo hablamos mucho la semana pasada. Algunos lo definían como un takeover de Macri del gobierno de Milei, también en lenguaje corporativo, y muy plausible de ser usado por el expresidente. Ahora, todo quedó en la nada, y por la información que tengo yo, Milei cree que lo más conveniente es mantener sottovoce el cogobierno con Macri hasta el año que viene, no para preservarlo del costo político
y del costo social de este ajuste, sino para mantener el factor sorpresa y que el año que viene lo nuevo sea esa entente entre la derecha y la ultraderecha. La base social, de algún modo, ellos sienten que ya está fusionada, y el sustento empresarial también. Lo que no se sabía es que Jorge Macri fuera interlocutor de esta relación privilegiada que volvió a tejerse entre Macri y Milei desde el naufragio de la ley ómnibus en el Congreso. Y así lo es, a pesar de todo el bullying que le han hecho a Jorge Macri en la familia, después en la política. Bueno, en los momentos importantes primos son primos, ¿no? Cuando hubo que jugar para que su mudanza de Vicente López a la ciudad se haga efectiva y gane, jugó Macri. Y ahora al revés, juega el primo como interlocutor privilegiado. No escucho a nadie más, dice Milei. Solamente a él y a Jorge, con quien me reuní allá. Se lo contó a alguien que no oculta su admiración por ambos, por Macri y por Milei, ahora a su regreso de Europa. Estuvo el ministro de Bioeconomía, el que antes se conocía como ministro de Agricultura, en Bariloche. Y prometió este fin de semana en la rural de allí, Patagónica, que en un par de meses no va a haber más brecha. Felices los ruralistas que lo escuchaban, porque es efectivamente lo que ellos esperan. Otra devaluación para liquidar la cosecha que viene. Es impresionante porque, según datos de la sociedad rural, a esta altura de la campaña, solamente tiene precio el 9% de la cosecha potencial de este año, que va a ser unos 135 millones de toneladas, entre soja, maíz, trigo, girasol. A esta altura del año pasado, la cosecha de la sequía ya tenía precio un 15% de la cosecha. ¿Qué quiere decir que tenga precio? Que ya comprometieron venderla, fijaron precio y dijeron, bueno, te la doy en tal momento. Si no le pusieron precio, ¿por qué es? Porque esperan o que unifiquen el tipo de cambio en el paralelo, como hizo Paraguay en 2016, que devalúen de vuelta o que les bajen las retenciones, porque esos son los tres factores que afectarían al precio. Ahora, ¿cuánto más va a tener que subir el dólar para que liquiden a fines de marzo los dueños de esos granos? ¿Cuánto más nos van a tener que meter la mano al bolsillo a nosotros, que somos los que sufrimos el impacto de esa devaluación, como quedó ahora pruebas al canto la situación? ¿Dejarán que liquiden más al contado con liqui? Porque si dejan que liquiden más al contado con liqui, van a recibir más plata los ruralistas, pero no van a seguir acumulando reservas, que es lo que se jactan ahora de hacer. Asistimos a una pelea por el relato de esta crisis. Una pelea respecto de quién gana, de quién pierde, y en todo caso, por cuánto tiempo. Hace un ratito lo dijo Caputo. Le dijimos que esto iba a ser malo, pero es por unos meses. Justamente Caputo y Milei lo que dicen es que vamos en la dirección correcta y que ellos no tienen nada que ver con estos meses. Se lo adjudican todo a los de atrás. Y esas dos preguntas son las que le hizo la semana pasada la consultora Subán Córdoba a la gente, al electorado. Es muy interesante ver la respuesta, porque la primera pregunta, la de si Caputo y Milei tienen que ver o si vamos en la dirección correcta, poné la que vos quieras, Rodó, pero ahí está, la primera es la dirección correcta. Esta ya se había dado vuelta en enero. Arrancó en diciembre Milei con el respaldo que tuvo en el balotaje, casi 55%, decían ellos que íbamos en la dirección correcta. Incorrecta 43,5%, y el resto no sabe. Fíjate, en enero ya eso se había dado vuelta. Estaba 55 a 42 y pico. Y ahora, en febrero, mejoró un cachito. Hay más gente que cree que estamos en la dirección correcta, pero siguen siendo más los que creen que estamos en la dirección incorrecta. Pero lo peor está en la otra placa, porque esa es la que cambió este mes. Cuando le preguntan quién es el responsable de la crisis, respondían, entre el gobierno anterior y el gobierno actual, y ambos respondían 50% del gobierno anterior, 25% el actual, 22% ambos gobiernos. En enero, mirá, 45% el anterior, 39% el actual, 15% ambos gobiernos. Y ahora, bueno, ahí está. El relato empieza a crujir. Ya son